Hola a todos, bienvenidos esta vez a un espacio especial para hablar acerca de diabetes, una enfermedad muy importante. Posiblemente si están viendo este video es porque les diagnosticaron la diabetes, tienen prediabetes o tienen antecedentes familiares y desean o controlar la enfermedad si ya se la diagnosticaron o prevenir su aparición. Así que hoy les voy a dar muchas recomendaciones acerca de estilo de vida y de cuidados importantes para prevenir esta enfermedad. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este video, además de estar atento a nuestras redes sociales donde estamos compartiendo información importante en temas de salud. Para hablar de la diabetes, básicamente hablamos de que es una enfermedad crónica que se caracteriza por unos niveles elevados de glucosa en sangre. Generalmente existen más de 4 tipos de diabetes, pero para resumirla el día de hoy vamos a hablar de la diabetes tipo 1, que es una diabetes cuya base fundamental de la enfermedad es la no producción suficiente o ni siquiera pocas cantidades de insulina a nivel del páncreas, y la diabetes tipo 2, en el cual el páncreas sí produce insulina, pero no la utiliza de forma adecuada. La diabetes gestacional básicamente es la aparición de esta enfermedad en una mujer embarazada que no tenía el diagnóstico de diabetes previamente. Para hablar de algunos datos epidemiológicos, en América más o menos 112 millones de personas adultas padecen de diabetes, cerca del 13% de la población. Esto es muchísima cantidad de personas con diabetes y cada vez es más frecuente. Uno, la diabetes y dos, el diagnóstico de esta enfermedad en edades más tempranas. Obviamente, la más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la que más se asocia con el estilo de vida. Más del 90% de las personas tienen esta enfermedad, solo un 5 o un 10% la diabetes tipo 1 y la diabetes estacional realmente es poco frecuente. Por eso no vamos a hablar de este tipo de enfermedad hoy. Dentro de las complicaciones de la diabetes tenemos la nefropatía diabética, es decir, el daño del riñón en una tercera parte de todas las personas diabéticas. Además, a nivel visual, la ceguera debido a retinopatía diabética, la enfermedad del corazón, ya sea pues enfermedad cardiovascular en general, enfermedad de los vasos sanguíneos, enfermedad de los nervios, que es lo que se conoce como neuropatía diabética, enfermedades de la piel como lesiones, úlceras y demás, que muchas personas pues que conocemos padecen de esta enfermedad. En este video, de forma práctica y sencilla, quiero mostrar el efecto de la insulina. Esta imagen de una flor, más o menos, o que asemeja a una flor, es la molécula de insulina que básicamente se une al receptor en la célula para permitir el ingreso de la molécula de glucosa al interior de la célula. Entonces, si no producimos insulina, no tenemos como esa flor que nos presente la glucosa para que pueda la célula recibir la glucosa. O si tenemos muchísima glucosa en sangre, entonces la insulina que tenemos, pues sí nos permite el ingreso de algunas moléculas de glucosa a la célula, pero el exceso de glucosa en sangre nos va a hacer que permanentemente se mantengan niveles elevados. Básicamente, la insulina es como la persona que toca la puerta para permitir que la glucosa entre. Si ya la célula tiene mucha glucosa dentro, ya no puede recibir más, pues así la insulina toque la puerta para que ingrese la glucosa a la célula no va a permitir el ingreso de la molécula porque ya tiene suficiente y produciría un daño a nivel celular. Entonces, básicamente, ese es el mecanismo por el cual se presenta la diabetes. La tipo 1 no tiene esta florecita, no tiene esta insulina que realiza la presentación, y la tipo 2 sí la tiene, pero la célula ya se empieza a hacer resistente a ese efecto porque ya tiene suficiente glucosa en el interior de la célula. Para hablar de la diabetes tipo 1, básicamente es una enfermedad autoinmune que afecta al páncreas, donde se destruye las células beta donde se produce la insulina. Es una enfermedad que generalmente no se puede prevenir y se diagnostica en edades muy tempranas porque es una enfermedad que se ocasiona por la hipofunción de la célula, es decir, el páncreas deja de producir insulina, produce unas cantidades muy pequeñas que no son suficientes para el funcionamiento normal del cuerpo. Algunos virus se han asociado como factor gatillante o como desencadenante de esta enfermedad, la exposición a ciertos alimentos, factores genéticos claramente, que es como lo que más interfiere en esto, y se requiere de la administración de insulina siempre. Es una enfermedad que no tiene cura porque pues como no producimos insulina no vamos a poder hacer este ingreso de la glucosa que les mostraba en el video al interior de la célula. Entonces siempre vamos a necesitar de la administración de insulina para mantenerla controlada. Requiere un conocimiento, una conciencia muy especial de la persona acerca de esta enfermedad y que aprendan además algo que llamamos conteo de carbohidratos, que es que
miren de acuerdo a lo que se comen cuántos carbohidratos puede tener cada uno de los alimentos y con ese conteo de carbohidratos se calcula la dosis de insulina que se pone el paciente aparte de forma rápida para prevenir picos o elevaciones muy altas de glucosa. Generalmente el diagnóstico de la tipo 1 lo más frecuente son personas que no sabían que eran diabéticas y que después de una ingesta elevada, por ejemplo los niños con una ingesta alta de dulces en una fiesta o algo así, debutan con una crisis hiperglicémica. La diabetes tipo 2 es una diabetes más asociada al estilo de vida, por eso se puede prevenir con un estilo de vida saludable, aunque cada vez aparece pues en edades más tempranas como se lo decía anteriormente, y el mecanismo es que nuestro cuerpo se hace resistente a ese efecto o a esa presentación de la insulina para que entre la molécula dentro de la célula. La resistencia a la insulina, muchas personas llegan a consulta pidiendo, doctor, ¿me puede medir la insulina? Yo quiero saber si tengo resistencia a la insulina, si no tengo resistencia a la insulina. Realmente en la mayoría de pacientes ni siquiera es necesario medir los niveles de insulina, porque la resistencia a la insulina se hace visible. Aquí en estas tres imágenes vemos tres demostraciones de resistencia a la insulina. Uno, la obesidad, especialmente la obesidad abdominal. Dos, en la imagen de la mitad vemos unos punticos negros en el cuello. Esos punticos negros se llaman fibromas laxos o acrocordones, son un signo de resistencia a la insulina. Y en la tercera imagen, que se ve una coloración oscura en los pliegues, generalmente en el cuello o en las axilas, se llama acantosis nigricans. Estos son los tres signos principales de resistencia a la insulina y muchas veces solamente con ver al paciente y verle estas cosas podemos saber que tiene resistencia a la insulina. Además, son personas que tienen mucha hambre, que tienen de pronto un cansancio permanente, que no son activas físicamente, que ya les han hecho el diagnóstico de otras condiciones como un hígado graso, como unos niveles altos de triglicéridos o de colesterol LDL, unos niveles bajos de HDL, y que en algún momento de su vida les han realizado una medición elevada de glucosa en sangre, ya sea en rango de prediabetes o en rango de diabetes. Los síntomas, lo más importante en la diabetes es que sepamos que por lo general esta enfermedad no produce ningún síntoma, ¿sí? Por eso pongo primero que todo la X, porque la mayoría de personas no tienen síntomas. La persona que dice, doctor, yo como que tengo el azúcar bien o yo como que lo tengo alto, no, la mayoría de veces no hay síntomas. La forma de saber si el azúcar está bien o está alto es midiéndolo en sangre. Pero hay unos síntomas que se han descrito que no son muy frecuentes, ¿sí? Realmente lo presenta un 10% de la población, más o menos, son las 4P, es decir, la poliuria, que orina con mucha frecuencia, la polifagia, que es persona que tiene hambre muy frecuentemente, vive con hambre todo el tiempo, la polidipsia, que es que tiene mucha sed, toma 2, 3, 4 litros de agua al día y aún así sigue teniendo sed, y la pérdida de peso. Estos síntomas, cuando aparecen estos cuatro síntomas, generalmente es porque la diabetes está muy mal controlada o la glucosa está realmente en niveles muy altos. Pero generalmente cuando la elevación es mínima, cuando la enfermedad está empezando, no vamos a sentir nada. Dentro del diagnóstico hay varios exámenes con los cuales podemos hacer diagnóstico. Lo primero, una cosa importante para decir es que generalmente una sola medición pues no nos va a confirmar un diagnóstico a menos de que sea muy exagerada, por lo que los médicos solemos repetir o complementar los estudios con otro examen después. Aquí están los rangos normales de cada uno de estos exámenes, los rangos de prediabetes y los rangos de diabetes. En esta tabla les resumo de una vez toda la información. Entonces, generalmente, lo normal es que una persona en ayunas tenga menos de 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Después de una carga, que generalmente es un examen que hacemos dándole una bebida súper dulce que tiene 75 gramos de glucosa, después de esa carga, en condiciones normales no debería pasar de 140 miligramos. Y la hemoglobina glicosilada debería ser menor o igual a 5.6%. Cuando el examen en ayunas está entre 100 o 125, o cuando el postcarga está entre 140 y 199, o la glicosilada entre 5.7 y 6.4, estamos hablando de una prediabetes. La prediabetes ya nos empieza a hablar de que hay una resistencia a la insulina y que tenemos pues ya empieza a generarse una alteración en el metabolismo de la glucosa y que muy posiblemente si no nos cuidamos en nuestro estilo de vida,
no empezamos a hacer los cambios ya, el siguiente paso es que nos aparezca la diabetes. Entonces, la prediabetes es como una alarma que le da el cuerpo diciéndole, cuidado, que si usted sigue comiendo como está comiendo, sigue sedentario como está hasta este momento, su azúcar le va a seguir subiendo y va a terminar siendo diabético. Así que ahí es un momento donde se puede actuar y esta condición se puede revertir. Usted puede llegar a lo normal con solo cambios de estilo de vida y generalmente en poco tiempo, si los cambios son a conciencia y se hacen de forma rápida. La diabetes es cuando la persona en ayunas amanece por encima de 126 miligramos por decilitro, poscarga por encima de 200 y la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6.5%. Dentro del tratamiento de la diabetes, aquí está, digamos que 5 puntos que todos son muy importantes y con todos debemos cumplir si realmente queremos estar, como aparece aquí en check, el chulito verde, es decir, si queremos tener la enfermedad controlada, debemos ser muy juiciosos con estos. Para mí, esto es una apreciación personal de Sergio Rico, para mí el control de la enfermedad depende un 80 o 90% del estilo de vida. ¿Sí? Si usted hace cambios en alimentación, si hace ejercicio, si se pone realmente juicioso, buscar perder peso, tener un estilo de vida saludable, esto le va a llevar al control de la enfermedad independientemente de la cantidad de medicamentos que tenga, que de pronto no le entregan los medicamentos, que a veces se le olvida. Si usted hace cambios reales en el estilo de vida, muy posiblemente su enfermedad se controle en poco tiempo también. Los medicamentos es muy importante ser juicioso, ¿sí? Con estilo de vida y con decirle que el 80 al 90% depende del estilo de vida, no quiere decir que no sea juicioso con los medicamentos. Los medicamentos son necesarios para el control de la enfermedad. En ocasiones se pueden suspender, pero ya cuando hablamos de una remisión de la diabetes, es decir, una diabetes que se mantiene controlado durante más de 3 meses con la dosis mínima y uno puede de pronto suspender en esos casos, pero mientras tenga indicación de medicamento, debe ser muy juicioso, debe tomarse los medicamentos, dado que esto pues, nos aporta un porcentaje también en el control de la enfermedad, en prevenir complicaciones, en proteger, por ejemplo, el riñón, nos va a permitir en algunos casos bajar un poquito de peso, bueno, nos tiene otros beneficios adicionales, protección del corazón y demás, que son muy importantes. Entonces, si de pronto ha pensado en suspender los medicamentos, no lo haga, háblelo con su médico y miren cómo pueden ajustar, ¿sí? Desde que se hagan cambios de estilo de vida, con el tiempo se pueden suspender los medicamentos, pero no lo haga de forma abrupta y menos sin comentárselo a su médico. Los laboratorios, generalmente, pues para saber el control de la enfermedad necesitamos llevar un registro de laboratorio. La glicemia y la hemoglobina glicosilada generalmente se mide cada 3 meses, pero no es la única meta. También tenemos una meta de colesterol, tenemos una meta de mantener los riñones sanos, tenemos que mirar que no haya una proteinuria o una microalbuminuria, que es la eliminación de proteínas a nivel del riñón, que nos habla de que ya la diabetes me está empezando a afectar el riñón. Entonces, todos estos exámenes pues se deben hacer de forma periódica, que la periodicidad obviamente la va a establecer su médico, nunca más de un año en la realización de los exámenes y generalmente cada 3 a 6 meses. Los controles médicos, que al principio se recomienda que sean frecuentes, más o menos mensualmente, incluso dependiendo la terapia, porque cuando es con insulina, uno quisiera ver los pacientes más o menos cada 15 días para poder de pronto al principio afinar, ajustar, mirar cómo ha estado de juicio, cómo le ha ido con el medicamento e ir realizando los ajustes. Los controles la mayoría de veces se hace cada 3 meses, en algunos casos cuando está muy controlado pues se hacen un poco menos frecuentes, cada 6 meses podrían ser. Y también pues debemos buscar la prevención de complicaciones, que esto lo hace pues usted con su estilo de vida, siendo juicioso con las 4 cosas anteriores que le digo, y su médico realizando una búsqueda activa de las posibles complicaciones que pudieran llegar a aparecer. En cambios de estilo de vida, la recomendación es igual. Primero, realización de ejercicio más o menos 150 minutos de ejercicio a la semana, de ejercicio aeróbico, es decir, de ejercicio cardiovascular, combinado con 2 o 3 días de ejercicio de fuerza. Las nuevas guías de diabetes ya incluyen el ejercicio de fuerza porque se ha demostrado que este ejercicio ayuda a controlar el peso y ayuda a controlar la enfermedad, ¿sí? Entonces ya tiene evidencia y por eso hoy en día se recomienda mucho el ejercicio de fuerza 2 o 3 veces a la semana. Si lo hace más, 4 o 5 veces, está súper bien, pero siempre combinándolo también con ejercicio aeróbico. La alimentación debe ser una alimentación balanceada, se debe suspender completamente la ingesta de azúcar, de miel o de panela,
Debe suspenderse también los alimentos de panadería y recuerden que no se debe tomar jugo. En el jugo nos tomamos el azúcar de la fruta, pero no nos estamos comiendo las cosas buenas. Entonces la fruta debemos ingerirla en porción, pero se deben suspender los jugos. De bebidas en los almuerzos puede ser agua o agua con limón. El sueño es muy importante para mantener un funcionamiento normal del cuerpo. Es importante, uno, la calidad del sueño, que generalmente es respetando los horarios de sueño, que sea un lugar tranquilo, que sea un sueño profundo, un sueño de descanso real. Y dos, la cantidad, se recomienda más de 7 a 9 horas de sueño cada noche. Esto ya lo hemos hablado en otros videos. El tema de salud mental, de manejo del estrés, también es muy importante porque esto puede generar alteraciones a nivel hormonal del cuerpo, alteraciones en el horario de sueño. Entonces es muy importante que le trabajemos también al tema de salud mental, de factores estresores, de qué cosas nos están estresando de pronto en la casa y pedir ayuda con un profesional para realizar un abordaje multidisciplinario y evitar el tabaquismo, que es un factor de riesgo para otras enfermedades, especialmente las enfermedades cardiovasculares que también pueden aparecer en pacientes con diabetes, porque les decía, las complicaciones a nivel del corazón o de los vasos sanguíneos. Entonces el tabaquismo nos empeoraría esa parte. Importante realizar una valoración, ya sea por nutrición y por psicología, por el médico. Todo esto es un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a controlar la enfermedad desde un principio. Entonces no se resistan a ese tipo de valoraciones cuando se les propone a nivel de la consulta de sus programas de crónicos o de riesgo cardiovascular. Aquí una recomendación del plato ideal. Siempre que se sirvan su almuerzo, que se sirvan su desayuno, deberían pensar en la distribución de los alimentos de la forma que aparece aquí. La mitad de los alimentos deberían ser ensalada, deberían ser verduras, vegetales, ¿sí? La mitad. Un cuarto del plato deberían ser los carbohidratos, las harinas, el arroz, la pasta, la papa, la yuca, y un cuarto del plato la proteína, carne, pollo, pescado, huevo, ¿sí? Entonces, siempre que se sirva en el plato, intenten respetar estas porciones y estas proporciones, y de esta forma vamos a evitar el consumo excesivo de carbohidratos que se asocia con mal control de la enfermedad, y como bebida el agua o agua con limón, como se lo dije anteriormente. De los medicamentos, importante ser juicioso tomando los medicamentos, intentar tomarlos siempre a la misma hora, tener en cuenta los efectos adversos que generalmente son transitorios. La mayoría de efectos adversos, por ejemplo, medicamentos como la metformina son digestivos, diarreas, dolor abdominal. Esto tiende a mejorar a los pocos días o semanas, por lo que pues, debemos de pronto intentar aguantar los primeros días del medicamento para que estos efectos adversos nos vayan quitando. Y todos los medicamentos son importantes, no solamente los del azúcar, sino si de pronto les indica para el colesterol, para la tensión, todos esos medicamentos deben ser buenos, deben ser juiciosos tomándolo y no suspenderlo o cambiarlo sin comunicárselo a su médico tratante. Las personas que se aplican insulina, recomendaciones puntuales, rotar el sitio de aplicación, no solamente en el abdomen, ¿sí? Pues debemos hacerlo alrededor del ombligo, de forma circular, siguiendo las manecillas en sentido contrario, como sea, también en la adiposidad lateral del abdomen, en los muslos, en los brazos, pero rotar los sitios de aplicación. Esto nos disminuye la posibilidad de que haya una cosa que se llama lipodistrofia, que es una alteración del tejido adiposo que después afecta la absorción del medicamento. Importante hablar con su médico para que fijen la meta en ayunas. Generalmente el paciente, uno le dice, bueno, la meta es que usted me amanezca entre 80 y 130, 90, bueno, eso depende cada caso, dependiendo de la edad, dependiendo de diferentes factores, deben fijar la meta. Y después de que tienen fijada la meta, aprender a realizarse el ajuste dinámico de insulina cada 3 días. Si son pacientes míos, las personas que están viendo este video, ya les he explicado en consulta cómo se realiza ese ajuste, pero si no lo son, recuerden comentarle a su médico que les enseñe a realizar ese ajuste dinámico y llevar el registro de glucometría siempre a todas las consultas. Para todos los médicos es muy importante conocer qué tan controlado está usted, y eso lo hacemos a través de las glucometrías. Las metas, pues las metas son varias, no nos centramos solamente en el azúcar, pero la meta de hemoglobina glicosilada, aunque es individual, la mayoría de veces es que la hemoglobina glicosilada sea menor al 7%. Pero en algunos casos podemos ser más laxos, 7.5, en otros intentamos ser más estrictos, 6.5, pero la meta generalmente es 7. Entonces, hable con su médico también para que le explique cuál es su meta de glicosilada, cuál es su meta de colesterol LDL, de colesterol HDL, de triglicéridos,
que hablen un poco también del tema del peso. Es importante en diabetes revertir la obesidad y el sobrepeso, y la idea es combatir también la obesidad abdominal, que se mide a través de la circunferencia abdominal, menor de 88 en mujeres y menor de 92 en hombres. Esto es todo los que les traía el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal y estoy atento a las preguntas y dudas que puedan surgir de aquí. Me las pueden dejar como comentarios de este video o hacerlas en las redes sociales, que con mucho gusto se las respondemos.